Hola, queridos amigos, queridos estudiantes. Vamos a hablar hoy de Kierkegaard. Y vamos a hablar de Kierkegaard en un tema que casi el tema de la muerte en Kierkegaard. Es un tema paradójico porque continuamente Kierkegaard está hablando de la existencia. Entonces, hacer la referencia a la muerte, pues puede parecer algo inusitado, ¿no? Insólito. Muy bien. Vamos a tratar de aclarar entonces el sentido de muerte en Kierkegaard y ver que Kierkegaard tiene una obra, La enfermedad mortal o de la desesperación y el pecado. Todo el título real. La enfermedad mortal o de la desesperación y el pecado. Ha sido un libro infortunado por el tratamiento que le han dado algunas personas. A veces se le quita parte del título y nada más se queda en la desesperación. O es un libro difícil de comprender porque es prácticamente un tratado, igual que el concepto de la angustia, es un tratado que trata de superar las tesis oficiales, de los oficiales, en ese momento que es en la zona norte de Europa, acerca de la teología. Una teología básicamente por el hegelianismo. Y dentro del hegelianismo, eh, una corriente teológica que hacía énfasis en la fenomenología del espíritu. Eso a Kierkegaard no le parecía. Y por eso, con estas dos obras, trata de superar ese ambiente tan predominantemente hegeliano que tenía teología. Muy bien. Entonces, el libro base para este tema, el libro base, no único, es La enfermedad mortal. ¿Qué se entiende por muerte? Por muerte se entiende inicialmente la cesación de la vida. En un momento inesperado, porque no tiene fecha precisa, acontecimiento de fondo preciso, en un momento desesperado de que lo está viviendo, si es que se da cuenta, pero premonitorio para todo el que lo vive, porque ha visto a otros morir, la cesa. Nadie quiere morirse. Dice, todo el mundo se muere. La muerte es la cesación de la existencia también, del proyecto de vida elaborado desde la voluntad, elaborado desde el desarrollo del espíritu, pero que concluye cuando muerte. Es el proceso con el cual concluyen todas las cosas. Desde ese punto de vista, la muerte suena más que trágica, suena tenebrosa, insidiosa y, para usar la expresión de Ortega y Gasset, intempestiva, porque aparece como una tempestad en el momento menos deseado. Porque cuando aparezca, que es cualquier momento, es lo menos deseado que tiene la vida. Y entonces Kierkegaard propone que hay una forma de existir donde la muerte asusta, aterra. Y ese modo de existir es coincidente con todo lo que hemos definido antes de que la muerte. Es la vida que lleva el esteta, incluso la vida que lleva el ético, por más ético que sea, por más hombre fijado en las normatividades de la seguridad social, de la seguridad personal, de la integridad, en algún momento sabe que la moral se detiene, que el peso de la ley moral se detiene ante el peso de la ley que concluye. Y en eso se parece entonces el ético igual a la esteta, igual a todo lo que hemos definido anteriormente de muerte.
Pero llega el momento, dice Kierkegaard, que la muerte no es igual al hombre de fe. Para el caballero de fe, la muerte no se cobra. El caballero de fe está frente a una expectativa de que va a morir, ciertamente. Pero como es un caballero de fe y como ha hecho acto de lanzarse apasionadamente y por su voluntad hacia ese abismo que estaba a sus pies y se lanza hacia el infinito en un acto irracional, absolutamente irracional, ¿qué seguridad tiene una persona que nunca ha visto a Dios de encontrarse con quien no ha visto nunca? ¿Qué seguridad tiene que quiere de que efectivamente el objeto de su creencia, Dios, Jesús, ha sido tan peculiarmente real y será todavía mucho más real después de la muerte? ¿Qué seguridad tiene? La seguridad de la fe. Es la contestación de Kierkegaard. Ante el abismo que nos separa de lo infinito y ante el arrojo de lanzarse a ese infinito, saltando el abismo, lo que queda es un acto de locura. Lo que queda es la paradoja. Lo que queda es la renuncia a seguir siendo yo, a dejar de vivir yo para que ya yo no viva, sea Cristo el que vive en mí, dice San Pablo. La renuncia a mi vida para que a partir de ahora, renunciando a mí, Jesús sepa hacer algo con mi vida. Y lo que sabe hacer es resucitarme en la vida eterna. El que pierda su vida por mí, la salvará. El conservar su vida, la perderá, porque la quiso conservar. Entonces, aquí la paradoja es, si quieres algo, piérdelo. Si quieres a tu hijo, pues obedece a Dios y sacrifícalo. Como Dios se saca de la manga la solución. Eso es tener fe. No mates a Isaac, Abraham. María, aunque parezca muy raro, vas a ser virgen y vas a tener un hijo y seguirás siendo virgen y tendrás. Aunque suene muy raro, ese Jesús de la resucitó a la derecha del Padre y con su espíritu y su presencia espiritual están todos y en todas partes. Esos son absurdos. Eso es un absurdo. ¿Cómo se puede creer absurdo? Por eso, porque se quiere creer. La fe se lanza, se salta. Y entonces ya la muerte cambió de dimensión. Muerte ya no es morir como tenían el hombre estético y el hombre ético. Condena de morir. Ahora no. Ahora morir es el encuentro con la realidad infinita, con Dios. Pero agrega Kierkegaard, no se queda calladito con haber dicho eso. Dice, pero hay otra manera de creer que se está muriendo. Y es una manera emotiva, de orden psicológico, donde la persona no soporta su vida en un momento específico porque desespera de sí mismo. Desespera de las cosas, que no le gusta la comida, que no le gusta el sol, que no le frío, que no le gusta el calor, que no le gusta la lluvia, que no le gusta lo que hace, no le gusta lo que va viviendo, desespera de sí mismo. Y hay lo que se llama la enfermedad mortal, esa desesperación de sí mismo que se va sumando continuamente hasta que la persona ya no sabe, va a salir de esa situación, de ese instante. Y cuando se percata que es un instante, la enfermedad mortal, que es la desesperación de sí mismo,
La persona se percata, en un instante me estoy volviendo loco. Por un instante me estoy haciendo loco. ¿Por qué no pongo otro instante? ¿Por qué no soy creativo? De la desesperación nació el arte, para salir de la rutina, para destruir el yo que estaba esclavizado, porque el yo se esclaviza. El yo es el instrumento más ingenioso para que alguien se convierta en esclavo. Yo, esclavo. Pero cuando yo me doy cuenta que soy yo y que me he esclavizado en un instante, también en otro instante me he dado cuenta que me puedo liberar. Así que el yo, por haber sufrido y desesperado, tiene acceso a la libertad. Y profundizando más, quiere decir que esa muerte espiritual también es pasajera para el hombre de fe. Pero para el hombre estético, para el hombre ético, para el hombre común y corriente, en una frase muy despectiva de Kierkegaard, para la multitud, para esa masa, porque no tienen personalidad, porque no tienen espíritu, porque a sí mismos, porque otros han perdido y ellos han perder. Para la masa están muertos ellos mismos en vida. Y la muerte lo que va a hacer es acabar esa mortalidad cotidiana. Otro aspecto es que la muerte no es lo mismo desesperación. Y sin embargo, Kierkegaard habla de la enfermedad mortal como la desesperación. Pero la muerte física, no es una desesperación, es un acto físico, es una limitación de lo físico, es lo que le toca a cada cuerpo, al cuerpo. Pero la enfermedad es lo que le toca al espíritu. Aunque ciertamente hay personas que se alegrarían por morir porque así salen de sus conflictos, que se alegrarían por morir porque llevan muchos años viviendo y creen que vivir es una carga y ya se sienten muy viejecitos y quieren descansar. Pero la otra forma más impactante es cuando la enfermedad es espiritual y la enfermedad va carcomiendo lo mejor del hombre. La enfermedad espiritual que convierte en egoísta, que lo convierte en una persona concupiscible, o sea, que se desenfrena de tal manera buscando su placer, que sacrifica a otros y se sacrifica a sí mismo en la búsqueda de ese placer. Y entonces Kierkegaard habla de que la persona aprende a desesperar de sus vidas anteriores, a causa de sus búsquedas. El remordimiento. Qué bruto he sido. ¿Cuántos errores he cometido en mi vida? Y aquí aparecen dos datos muy importantes. Esta muerte espiritual. Primero me doy cuenta que soy un esclavo de mis deseos, de lo concupiscible. En segundo lugar, lo trágico, me doy cuenta que he sido esclavo por momentos, por instantes. Entonces ahora me arrepiento de haber mal invertido esos instantes. Ahora quisiera cambiar toda la película. Ahora quisiera reformar mi vida. Si pudiera. Pero el desesperado, el pagano como tal, ve la muerte de una forma abrupta, dolorosa. Ya no puedo hacer nada. Se ha minado tanto su trasfondo espiritual, su unión, cuerpo y alma. Esa es la integración en Kierkegaard. El espíritu es la unión alma, que hace que una persona se identifique a él mismo como el mismo que yo soy, la mismidad que yo soy. Mi cuerpo y alma integrados me dan
el reconocimiento espiritual de que yo soy alguien con valor. Y que aunque ya me haya sentido ayer, hoy, hace un minuto, al borde de la desesperación total, en un instante me he dado cuenta que eso puede también. Y que en otro instante puedo liberarme. Y ese ser abatido, desesperado, aprende a liberarse y a dejar de desesperar. Y cuando lo hace en un sentido espiritual, en un sentido más espiritual que es el reconocimiento de la vida cristiana, y se empeña en tratar de ser un cristiano, y se subrayen, dejar de ser un cristiano, porque es un intento detrás de otro intento, porque es un salto de fe detrás de otro salto de fe, en un instante. Entonces el espíritu se recupera. Por eso se muere para el pagano cuerpo, y es una tragedia. Y para el cristiano lo que se muere es el cuerpo, pero no es una tragedia, porque es el inicio de una vida paradójicamente espiritual. Porque ya no hay que preocuparse por la muerte realmente. El cristiano, ahora lo que es el alma, no estar a la altura de gozar el instante como la plenitud de este momento de la unión entre el finito y el infinito. Hay una manera muy interesante de algunos pueblos primitivos, dice Kierkegaard, de considerar la muerte. Los romanos no se escaparon a veces de considerar la muerte y la veían como, o sea, cuando estos pueblos, los romanos por ejemplo, veían la muerte como una especie de cesación de la sensibilidad, dice Kierkegaard, eso parece algo verdaderamente cómico, agradable, sencillo. Para ellos la muerte era una sencillez, una solución a todo. Más que la tragedia de haberse o separarse de, lo veían como un momento propicio para descansar. Los estoicos son el ejemplo de eso. Séneca, cuando se suicida, ejemplo de eso. He sido tan mal profesor, ha salido todo tan mal. Ahora me van a engañar por ser el pedagogo, el magíster de Nerón. Ellos no van a entender, el pueblo enojado no entiende que yo no soy el culpable. Ellos buscan un culpable. Y si pueden buscar varios, mejor. Por eso prefiero suicidarme. Esa solución, dice Kierkegaard, es muy infantil, es muy inocente. El pagano, siente así, nunca ha sentido el peso de algo excepcional que sí siente un cristiano. Es que el pagano se ha concentrado en sus apetitos, ha actuado siempre como un niño que apasionadamente se dedica a las cosas y se lleva un tortazo al treparse del árbol y engañan, pero vuelve a intentarlo de otra manera, actúa como un niño. Ese niño, dice, nunca ha conocido la experiencia del pecado. Y no es que sea feliz pecando, es que perdió su personalidad porque el pecado corta la personalidad. El pecado corta la personalidad desde el origen propio de la raza humana, dice Kierkegaard, lo que se llama en teología el pecado original. El pecado original que por cierta desobediencia cometieron Adán y Eva, lo separa voluntariamente de Dios. Y con ellos dos a toda la especie humana. Entonces dice Kierkegaard, es extraño verdaderamente que pueblos salvajes, más o menos desarrollados, como los romanos, hayan perdido la noción de pecado. Pero cuando se pierde esa sensibilidad, se está atrofiando el espíritu. Ya no hay valor de lo cotidiano,
y entonces se vive realmente en salvoconductos para no caer en la desesperación. Se vive jugando. El cristiano, por el contrario, cree que es salvación. No la salvación de un momento trágico, sino la salvación por el encuentro en un instante, el último instante de todos los tiempos que ha vivido un ser humano cristiano, el último instante donde se va a cifrar la unión verdadera y eterna con el eterno. Esa es la importancia para el cristiano kierkegaardiano, ¿no? Muerte. Es el instante, suma de todos los instantes, de todos los instantes en que se va a encuentro personal entre las dos personalidades, la finita y la infinita. El finito, que es el hombre que está muriendo, ya muerto, y Jesús, representante del eterno Padre. En ese sentido, esa unión es una unión personal que se da desde cada instante de decisión personal en esta vida mortal, pero que se concreta como realidad absoluta en un tiempo finito, pero eterno ahora, porque lo finito se ha hecho eterno en esa realidad que es la eternidad. Y esa eternidad para el cristiano se ha conseguido por la paradoja que es Cristo. Ahí está la salvación. Y entonces, algunas culturas, la muerte, algo mítico, lo ilustran en la desaparición de los prójimos, de los conocidos. Lo endulzan con ritos, lo justifican con ceremonias, lo adornan de leyendas, los aparecidos, los que no descansan. Pero el cristiano no recurre a eso. El cristiano recurre a que hay un concepto para él más fundamental que la muerte, y es la muerte por el pecado. El cristiano ha aprendido que el verdadero daño se lo hace uno espiritualmente, y que ese daño verdadero se llama pecado, y que tiene una huella sobre el espíritu, que seca el espíritu, que no le da vitalidad, lo vuelve árido. Y entonces la desesperación es convertir ya no solo en desesperación, en lasitud de vida, en cansancio por la vida y en confusión. Pero quien se da cuenta de que el pecado nace de las decisiones mal dirigidas, de la voluntad libremente, o sea, exageradamente libre, dejada deriva, se da cuenta, cristiano, de que así no se puede vivir. Por tanto, si se vive de manera, lo que se está haciendo es carcomiendo el espíritu continuamente. Ante la carcoma del espíritu, renuncio a tener mi espíritu para que mi espíritu, entregado a un ser espiritual que es Jesús, se transforme paradójicamente en una nueva instantánea. La personificación en Cristo y de Cristo en mí se realiza en un instante. Es la eternidad. Empieza, repito, empieza aquí. Entonces, esa muerte espiritual, enfermedad mortal, es transitoria. Y también la eliminación del pecado, la aparición de esa gracia que se da por la convivencia de las dos personas, la finita y la infinita, y el otorgamiento de una desaparición, el peso del pecado, de la desaparición de la desesperación. Y todo es paradójico, todo es dinámico, es sublime. La persona se queda vacía de sí, sin embargo llena. Se siente
sin la desesperación y con una confianza, con un depósito de paz, confianza. El pecado ha desaparecido. Entonces tiene razón Pablo. La paga del pecado es muerte, sensación. Y la paga de la gracia es libertad y sensación de paz. Por eso Kierkegaard vivía recomendando: estad en paz con Dios, estad en paz con Dios, porque era la paz espiritual la que crecía ahí. Pablo, autor más furibundo a la hora de justificar que es el pecado original, encuentra que la liberación del pecado original es lo mismo que la liberación espiritual, y que consiste, paradójicamente, en convertirse en un esclavo, en un servidor, en un imitador de Jesús. Entonces el pecado ha vencido con su poder en el cristiano. Y entonces ahora en la muerte, el alma personificada delante de Jesús, el alma espíritu personificado delante de Jesús, el ser humano, se siente libre. Y no sabemos lo que va a pasar ahí, dice Kierkegaard. No lo sabemos. Eso le compete a Dios. Lo que podemos estar seguros es que si se saltó, dice Kierkegaard, que si hemos saltado por estaremos en la verdad, y la verdad el reconocimiento de que da ese mal por amor nos asegura que no vamos a estar, pero que si hubiéramos estado en el pecado, viviendo en el pecado, sí que hubiéramos estado en problemas, sin la posibilidad de seguir un instante más con vida, y sin la posibilidad de saber que nos podemos despegar de la esclavitud que causan nuestras propias decisiones. Y por eso el que muere, dice Kierkegaard cristianamente, asusta, y además de eso, ve las cosas, la muerte de otros y de la suya propia, con una filosofía muy distinta. Estaba preparando todos los días para un encuentro personal con Jesús, todos los días, todos los instantes. Y cuando llegue la muerte, va a ser en acto la realidad actual, total, eterna. Y me habré dado cuenta de que toda mi vida, toda mi existencia decidida por entre la voluntad y la pasión para ser libres, todo eso fue un ensayo, un buen juego, una llegada como de los estudiantes a la escuela, dice Kierkegaard en su diario. Cuando la escuela estaba vacía, todos van llegando, otro, no, otro, no, otro, no. Toca la campana a las 12 del día y todos se van a sus casas. Exacto. Al final todos se van y el juego, pero para el cristiano termina muy bonito. Termina con la convivencia, con el encuentro, con el amigo que siempre se había querido, con un amigo, dice Kierkegaard. Esa satisfacción de haber encontrado un amigo, eso no lo tienen todos. Eso no se encuentra en la multitud. El amigo no se encuentra en la multitud. Pues bien, espero haberles iluminado un poquito con este tema tan tenebroso de la muerte, y espero encontrármelos en la siguiente oportunidad. Hasta la vista.